vuelta en los especialistas. Le damos la cordial bienvenida al doctor Mauro Andino. Él es docente universitario. Con él vamos a hablar sobre la consulta popular y el dictamen de la Corte Constitucional. Doctor Mauro Andino, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia. Las órdenes. Gracias a usted, doctor. Bueno, la semana pasada, la Corte Constitucional emitió ya el dictamen sobre las preguntas que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dos preguntas no están pues dentro de las que justamente la sexta creo que es la joya de la corona, la que justamente el presidente Guillermo Lasso por esa pregunta mandó el resto. Doctor Mauro Andino, ¿qué le queda de ahora en adelante al gobierno? Efectivamente, Jaime, la semana pasada la Corte Constitucional realizó su primer control de constitucionalidad, el primer momento en el que interviene la Corte, calificando y definiendo la vía, el procedimiento más adecuado, más expedito para poder intentar al menos reformar la Constitución. Y digo intentar porque esto no es que está consumado, ni mucho menos. Lo primero que ha dicho la Corte es que 6 de las 8 propuestas del presidente Guillermo Lasso, su probable reforma procede vía enmienda constitucional a través de un referéndum donde el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse en las urnas diciéndole sí a esa propuesta de enmienda o por el contrario rechazándola en las urnas. A 2 de esas 8 preguntas la Corte Constitucional ha señalado que la vía para emprender estas modificaciones es la de reforma parcial prevista en el artículo 442 de la Constitución. Las 2 preguntas que han sido señaladas como reforma parcial se refieren a la pregunta 1 relacionada con la participación de Fuerzas Armadas en el control interno, en el mantenimiento del orden interno, de la seguridad, y la pregunta número 6 que se relacionaba básicamente con el tema de la designación de autoridades, de organismos de control y de miembros de órganos colegiados, trasladar esta atribución que actualmente la tiene el Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional. Pero ahí había incorporado el presidente de la República un procedimiento no solo que excesivamente complejo, sino un procedimiento bastante opaco que al final del día lo que terminaba por provocar es concentrar de forma excesiva el poder político en el Ejecutivo. Es decir, reforzaba el propio hiperpresidencialismo que ya en el pasado había sido cuestionado en su momento cuando era candidato Guillermo Lasso y hoy pretendía de alguna manera reforzar, extender estas capacidades, estos dispositivos institucionales para que el Ejecutivo tenga demasiada injerencia en la designación de contralor, de fiscal, de procurador, de los superintendentes, defensor público, defensor del pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros del Consejo de la Judicatura. Tal vez en lo único que no tiene o que no tenía demasiada influencia era en lo del Tribunal Contencioso Electoral, pero en todas las demás autoridades que acabo de mencionar, finalmente quien terminaba por influir, por decidir en la práctica en gran medida era el Ejecutivo, porque existían varios órganos, varias funciones del Estado que le enviaban en algunos casos ternas y en otros casos binomios. Por ejemplo, para fiscal, la propia Fiscalía enviaba unos postulantes, pero también enviaba postulantes el Contralor General del Estado y también el propio presidente de la República. Y de esos binomios o de esos postulantes, el presidente, a través de la función ejecutiva, designa un comité, una especie de comité técnico con funcionarios, con servidores de la presidencia de la República, para que a su vez ellos verifiquen el cumplimiento de requisitos, verifiquen las prohibiciones en las que podrían potencialmente estar incursos algunos de los postulantes, y luego ese comité haga un informe donde indique de los binomios o de las ternas que nos han enviado, estos son los 3 que integrarán la lista final que usted, señor presidente, enviará a la Asamblea. Pero quien define el orden de esa terna es el presidente de la República. Él dice, esta persona va en primer lugar, esta persona va en segundo lugar, esta persona va en tercer lugar. Y una vez que se enviaba la terna a la Asamblea tenía, por ejemplo, 30 días para pronunciarse en el caso de fiscal.
Y si es que no se pronuncia en 30 días, automáticamente el presidente de la República, según la propuesta que él ha planteado, él designaría directamente al nuevo fiscal general del Estado. Y esa terna, además, era inamovible. Es decir, la Asamblea no podía decir, bueno, voy a escoger al segundo o a la tercera de la terna, no, sino que primero tenía que descartar al primero, al segundo, para poder llegar al tercero, porque era inamovible. ¿Sobre la base de qué? De la decisión que tome el presidente de la República. ¿Qué le ha dicho la Corte Constitucional sobre este tema? Reitero, que esto fortalece de manera excesiva las competencias, las atribuciones del Ejecutivo y que sobre todo vulnera el artículo 1 de nuestra Constitución, que se refiere a los elementos constitutivos del Estado, que habla que, entre otras cosas, el Estado ecuatoriano es republicano y el principio republicano se sostiene sobre la base de la división de poderes, de la división de funciones y en un sistema de pesos y contrapesos donde se guarde equilibrio entre cada una de las funciones del Estado y que estas funciones sean capaces de controlarse mutuamente, sin que una de ellas prevalezca con excesiva atribución o competencia en perjuicio de otras. O sea, prácticamente el presidente de la República iba a tener la potestad de nombrar casi que a las autoridades de control directamente. O sea, si la Asamblea no se pone de acuerdo, directamente él nombraba a las autoridades, doctor Andino. En la práctica eso era lo que apuntaba, porque si en 30 días no se pronunciaba la Asamblea a favor de alguno de los integrantes de esa terna, la propuesta del presidente Lasso, que implicaba que él directamente designe a uno de los miembros de esa terna, sin ningún tipo de trámite, ahora, sin ningún tipo de importaba alguna. No importaba si no tenía mayoría. A eso quiero llegar, Jaime. Algo más. Asumamos por un momento que la Asamblea quería respaldar a alguno de los integrantes de la terna enviada por el presidente. Preste atención a esto. Para respaldar a uno de los integrantes de esa terna, únicamente necesitaba mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los presentes en esa sesión. Pero si es que la misma Asamblea quería rechazar, quería objetar a la terna o a todos los postulantes que forman parte, digamos, de esa terna, para ser específicos, aunque suene redundante, necesitaban en cambio mayoría calificada, es decir, 92 votos, lo cual a todas luces genera un desbalance, un desequilibrio entre la aceptación a la cual podía sumarse la Asamblea Nacional o la objeción, el veto, si usted quiere, que podía hacer la Asamblea a los miembros de esa terna. En el un caso solo mayoría simple, en el otro caso mayoría calificada, en algunos casos mayoría absoluta, pero en otros para objetar mayoría calificada, porque no en todas las designaciones de estas autoridades, por cierto, puso el mismo tipo de mayoría. Esto va variando, depende si es que es defensor del pueblo, si es que es defensor público, si es que es contralor, si es que es fiscal. Pero siempre para objetar a esa autoridad, en casi todos los casos, puso que se necesitaba mayoría calificada, 92 votos, lo cual a todas luces es casi imposible de conseguir. Y si no consigue los 92 votos, pasaba los 30 días, o no había los votos, ni para aceptar a uno de los miembros de la terna, ni para objetarlos. ¿Qué ocurría? Automáticamente el presidente de la República designaba de forma directa, sin que medie ningún procedimiento, a alguno de los miembros de esa terna. Claro, o sea, prácticamente, si se necesitaba rechazar esa terna, lograr 92 votos es difícil, ¿no? Recordemos lo que ha pasado en estos últimos tiempos en la Asamblea, donde ni por más que el presidente no tiene la mayoría, no va a juntar mayoría nunca, a no ser que por ahí a veces Pachacuti está del lado del presidente, pero ni con Pachacuti puede juntar mayoría. Pero conseguir 92 votos para rechazar esa terna va a ser difícil. Prácticamente el presidente de la República terminará nombrando a las autoridades de control. De esa manera podríamos pensar de que el presidente va a ser una especie de monarca dentro de un país como el nuestro. Lo importante de esto, Jaime, es que la Corte Constitucional sobre este tema y sobre la participación de Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden y de la seguridad interna, le ha dicho que esto solo procede vía reforma parcial. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque si es que el presidente quiere insistir en estas dos propuestas,
necesariamente tiene que ser aprobado por el Parlamento. Y ahí se tienen que llevar a cabo 2 debates. El segundo debate, al menos, dice la Constitución en el artículo 442, 90 días después del primer debate. Al menos 90 días después del primero. ¿Qué significa? Que bien la Asamblea podría realizar este segundo debate 90 días después, 100 días después, 120 días después del primer debate. Pero luego de eso, para que se apruebe se necesita mayoría absoluta, porque esto prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 70 voluntades. Yo dudo mucho que el presidente Lasso vaya a tener 70 votos para que esto se apruebe en la forma como él está proponiendo, porque a todas luces lo que él quiere es concentrar el poder y al final incluso uno podría sospechar que desde lo político lo que quiere es dejar la cama tendidita para que cuando él ya no esté en el ejercicio del cargo pueda tener fiscal, contralor, superintendentes a vista y paciencia de él y de su grupo más cercano. Entonces, yo dudo que los legisladores se vayan a prestar para esto. Pero asumiendo en el hipotético caso que se llegara a tener los 70 votos en la Asamblea, no es que automáticamente lo aprobado por el Parlamento se publique en el registro oficial y entre en vigencia esa modificación a la Constitución. El 42 de la Constitución prevé que una vez aprobado se tiene que convocar a un referéndum ratificatorio para que sea el pueblo ecuatoriano quien se pronuncie en las urnas y le diga a la Asamblea y al propio presidente, sí, estamos de acuerdo con esto que se ha aprobado en el Parlamento, ratificamos aquello o por el contrario no, rechazamos esa modificación y nos oponemos a ese cambio que se ha incorporado en la Constitución. O sea, no es que enseguida se va a consultar, sino que hay que calificarlo a través del pueblo. En el caso de la reforma parcial y de los 2 temas, tiene que aprobar la Asamblea Nacional, 70 votos, y aparte de eso, tiene que ratificarse en un referéndum constitucional donde la gente tiene que manifestarse en las urnas. Ahí se le va a poner la cosa bastante difícil. Efectivamente, porque es muy complicado de poder tener primero los 70 votos en la Asamblea y luego poder alcanzar la mayoría absoluta en un referéndum ratificatorio. Es distinto al caso de la enmienda, donde son 6 preguntas o 6 planteamientos que la Corte le ha dicho que sí, que esto procede a través del artículo 441 de la Constitución. Y la enmienda, en este caso, sí procede convocándose a un referéndum. Directamente, no se necesita pasar ni por la Asamblea ni por ningún otro filtro o procedimiento parlamentario. Se convoca al referéndum y será el pueblo ecuatoriano quien se pronuncie ahí. Pero aquí también vale una nueva precisión y una aclaración que es muy pertinente. No es que ya el referéndum que está planteando el presidente Lasso está saldado. Ahora viene un segundo momento en el cual va a intervenir la Corte Constitucional respecto de estas 6 preguntas que le ha dicho al presidente que sí, que efectivamente se lo puede hacer a través de enmienda, a través de referéndum. ¿Cuál es este segundo momento? La Corte ya calificó la vía, el procedimiento. Ahora la Corte tiene que hacer un control de constitucionalidad respecto de las preguntas, de los considerandos y de los anexos que vienen acompañando a estas 6 preguntas. Y la Corte, ¿qué va a verificar? ¿Qué va a tratar de controlar? Entre otras cosas, Jaime, las preguntas no sean subjetivas, es decir, que no induzcan a una pregunta determinada, a una respuesta determinada, perdón. Que las preguntas no sean compuestas, que no tengan 2, 3, 4 temas en una misma interrogante, porque esto vulneraría la libertad del elector, el derecho a la deliberación libre, democrática, el derecho a estar informados previamente antes de tomar una decisión en las urnas. La Corte Constitucional tiene que verificar también y tiene que controlar que los temas que se están consultando no sean de altísima complejidad técnica, que no tengan una densidad que vuelvan casi que opacas a esas preguntas y que sean prácticamente imposibles de entender, de deliberar entre la opinión pública, entre la ciudadanía. La Corte Constitucional va a verificar que los considerandos sean adecuados, que se justifique, que se motive adecuadamente el porqué o los objetivos que se pretenden alcanzar con esas preguntas y con esas modificaciones. La Corte va a controlar que los anexos no sean un champús
de reformas constitucionales y a su vez una fanesca de reformas legales en normas infraconstitucionales que hagan imposible entender al elector lo que va a decidir en las urnas. Ese segundo momento en el que interviene la Corte implica 20 días, un término de 20 días que tiene la Corte para pronunciarse con este segundo dictamen. Si en ese término de 20 días no se pronuncia la Corte, ahí opera lo que doctrinariamente se conoce como dictamen ficto. Es decir, se presume la constitucionalidad de las preguntas y ante la falta de pronunciamiento de la Corte, el presidente de la República podría disponer y ordenar al Consejo Nacional Electoral a que haga la convocatoria al referéndum. Yo aspiro que existe el pronunciamiento, yo creo que sí va a hacerlo así la Corte Constitucional, no va a dejar que pase los 20 días y con ese dictamen, ahí sí, ya sabremos si definitivamente esas preguntas se someten o no al referéndum, porque la Corte bien podría rechazar algunas de esas preguntas. O sea, se pueden rechazar todavía algunas. ¿Perdón? Se puede rechazar todavía algunas preguntas de las que están, de las 6. Exactamente, por las razones que yo le digo, porque hay algunas preguntas que son claramente subjetivas. Vea, la misma pregunta número 2 que habla de la extradición. Yo en lo personal no tengo ningún problema que se extraditen a aquellos delincuentes que son líderes de las bandas del crimen transnacional organizado, más allá de que únicamente me parece que es una pregunta disuasiva, si es que se llega a aprobar, que tendrá efectos temporales, es decir, tal vez al inicio estos líderes de las bandas del crimen transnacional sí se van a asustar y van a tener temor de que sean extraditados para ser juzgados, no sé, en Estados Unidos o tal vez en un país extranjero. Pero, más allá del efecto disuasivo, yo creo que en el fondo esto tampoco es que va a solucionar el problema de la criminalidad, pero bueno, yo no tengo problema con ese interrogante, pero ahí, por ejemplo, la pregunta, tal cual como está armada, induce a una respuesta, porque el presidente de la República le consulta, o al menos como ha diseñado el interrogante, dice, ¿está usted de acuerdo en que se extradite a aquellas personas que han cometido delitos relacionados con el crimen transnacional o con el crimen organizado? Evidentemente, ¿quién le va a decir que no? Pues es como que usted le pregunte, ¿usted está de acuerdo en que se juzgue a una persona que ha cometido un delito de violación o de asesinato? Es obvio que ya le está induciendo a una respuesta. Usted va a decir sí, pues a todas luces, a menos que usted sea parte de esos delitos o de esas bandas criminales, va a decir no. Entonces, ahí la Corte lo que puede hacer es modular, moldear el contenido de la interrogante, ¿sí? Y redactar de mejor manera o de plano rechazar alguna de esas preguntas porque considera que no cumple con los parámetros que yo le he dicho, principalmente garantizar la libertad del elector para que pueda pronunciarse y pueda decidir de forma razonada, argumentada su voto en las urnas. Hay que ver si el presidente de la República tiene la misma motivación que hasta hace algunos días por el tema de la consulta popular. Porque si se le bajan 2 preguntas, entre ellas la que creo que es la joya de la corona para el gobierno, difícilmente va a tener ese mismo ánimo para seguir insistiendo o imponiendo alguna pregunta que a ellos les conviene. Sí, porque creo que la pregunta 6 realmente era lo que más motivaba al equipo político y al propio presidente Lasso. Para nadie es desconocido que bajo ese esquema institucional que él está planteando y tal como lo he descrito el día de hoy, lo que se buscaba era tratar de concentrar, de acaparar los órganos de control. Parecería ser que al presidente Lasso nunca le molestó el diseño hiperpresidencialista que tanto criticó en el pasado cuando era candidato, y lo que le terminó más bien por seducir y por agradar fue que ahora él es el que podría hacer uso de esas herramientas hiperpresidencialistas, al punto que quiere reforzarlas. Entonces, ahí uno encuentra igual una contradicción entre el discurso y la práctica, entre lo que decía cuando era candidato y lo que quiere hacer ahora como presidente. En el pasado el hiperpresidencialismo era malo, y yo también creo ciertamente que el hiperpresidencialismo es negativo, porque concentra demasiado el poder en una función y genera desequilibrio, desbalance con los otros poderes del Estado. Pero lo que sí cuestiono es que cuando no estaban en el poder criticaban, y ahora que está en el ejercicio del cargo, entonces quiere fortalecer lo que él antes tantas veces denostaba. Y en buena hora, repito, la Corte Constitucional ha dicho que esto no procede vía enmienda y que esto únicamente es viable a través de reforma parcial. Cabe decir también, Jaime, respecto de las enmiendas de las 6 de las 8 preguntas,
que una vez que existe este segundo momento, este segundo control que hace la Corte, este dictamen para el cual tiene 20 días, como le había indicado, ahí sí se ordena al CNE que se haga la convocatoria de elecciones y nuestra Constitución señala que el CNE tiene 15 días para realizar la convocatoria a elecciones, es decir, al referéndum, y la elección en sí, el referéndum, tiene que desarrollarse hasta 60 días después de la convocatoria. Esos plazos, esas semanas, hay que ir sumando, haciendo cuentas. ¿Por qué? Porque también es importante considerar lo que podría suceder en virtud de estos plazos que prevé nuestra Constitución para poder atarlos o para que coincidan con las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Entonces me parece que aquí también hay un juego de cálculo político, de tiempos, de calendario, porque sería absurdo a todas luces que a alguien se le ocurra que comparezcamos a las urnas un fin de semana para sufragar por el referéndum y en otra fecha distinta para sufragar por alcaldes, prefectos, concejales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces yo creo que lo más lógico en términos operativos y sobre todo para evitarnos gastos es que se convoque a una misma fecha a ambos procesos electorales, y creo que eso también lo va a analizar la Corte, aunque no lo digan públicamente, pero creo que van a jugar un poco con los tiempos para tratar de que el calendario se ajuste a ambos procesos electorales. Doctor Andino, antes de irnos al tema de revocatoria de mandato, me gustaría que usted me dé un criterio sobre las declaraciones que hizo la presidenta del Consejo de la Judicatura de acá de Guayaquil, la señora María Josefa Coronel, que voy a compartir rápidamente unos segundos de un video. Están habiendo amenazas de bombas, de hecho hoy mismo. Se necesita gritos, una inteligencia. ¿Cómo está la situación, los jueces, cómo se sienten con toda esta ola de violencia? Yo quisiera que el presidente Lasso llame al FBI. Aquí, no, en serio, porque la corrupción pública está muy cercana, baila bolero con el grupo de delincuencia organizada. La corrupción baila bolero, dice, y que el presidente llame al FBI. Esto de que una autoridad de control de justicia emite esas declaraciones, ¿qué significa, doctor? Mire, Jaime, primero creo que hay que dejar en claro que se está haciendo prácticamente una renuncia expresa a que nuestro sistema de justicia tiene capacidad para poder resolver los problemas urgentes en esta materia. Es decir, estamos renunciando a cualquier atisbo, a cualquier posibilidad de que nuestras propias instituciones y de que nuestro propio sistema de justicia sea capaz de enfrentar a las bandas del crimen organizado. Estamos renunciando a las propias capacidades institucionales del Estado ecuatoriano para que sea garante, para que sea protector del trabajo, de las labores cotidianas que tienen que desarrollar jueces de garantías penales, miembros de tribunales penales, miembros de cortes provinciales, fiscales, los propios miembros de la Policía Nacional. Y esto es grave, porque significa entonces que no somos capaces ya de resolver nuestros problemas y que requerimos, desde la perspectiva de la doctora Coronel, urgentemente el apoyo de países extranjeros, en este caso de Estados Unidos, habla del FBI y de otras instancias más que no vienen al caso. Y esto es doloroso porque estamos ya aceptando, y ella como directora provincial del Consejo de la Judicatura está reconociendo que nuestro sistema institucional y que el Estado ha fracasado, que ha colapsado y que no somos capaces ya de poder resolver este tipo de inconvenientes, sin perjuicio de otras cuestiones que también han salido a la luz y que perjudican a nuestro sistema de justicia, también por algunos antecedentes que ella ha tenido. La última pregunta ya en la recta final de esta entrevista, doctor Andino. La situación de la revocatoria de mandato, cómo prácticamente un juez del Tribunal Contencioso Electoral en 24 horas, si no me equivoco, pudo revisar cerca de 120 o más de 120 cajas de documentos donde el presidente de la República envió al CNE para que justamente, o de alguna manera, justificar que está cumpliendo con su plan de gobierno. ¿Cómo puede revisar tan rápido un juez constitucional del Tribunal Contencioso Electoral, perdón? Es lo que todos nos preguntamos, Jaime, porque imagínese usted en 48 horas que se haya revisado aproximadamente 120 cajas, a todos nos sorprende, pero además apenas
un par de días antes, él había recibido el pedido de aclaración y ampliación. Él había expedido aquello, él lo había hecho de forma muy presurosa, absolutamente prolija, entre comillas, y luego de que respondió el pedido de aclaración y ampliación, inmediatamente decidió resolver la causa y señalar que esto no procedía. Ahora tiene que resolverse la apelación, pueden presentarlo ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, me imagino que ya lo hicieron, y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tiene 10 días para resolver esta causa. Hay que recordar que esa será ya una decisión de última y definitiva instancia, y ahí sí ya no quedarán más recursos, ni se podrá acudir a otras instancias para poder solicitar los formularios por parte de estos peticionarios, por parte de la señorita Kerly Carvajal, sin perjuicio de que esto también se lo puede hacer por parte de otros ciudadanos que pueden requerir los formularios al Consejo Nacional Electoral, a pesar de que a los peticionarios actuales se les vaya a negar en caso de que se ratifique esta decisión del juez de primer nivel por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que hay otros ciudadanos que bien podrían pedir los formularios ante el CNE, como ya se lo ha visto que lo están haciendo, e insistir con este pedido que además obedece a un mecanismo constitucional que está garantizado en nuestra Carta Fundamental y también en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el propio Código de la Democracia. Doctor Andino, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Jaime, siempre a las órdenes. Un abrazo. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, aquí en el programa Los Especialistas.